de las necesidades operativas de fondos, las NOF. ¿A qué son igual las NOF? Yo había dicho que las NOF son iguales a activo corriente, ¿verdad? Activo corriente total menos los excedentes y menos pasivo corriente total menos deudas financieras de corto plazo. Muy bien. Así que cuando hablaba de excedentes, podía referirme a dos cosas: dinero en bancos o dinero en inversiones temporales. Muy bien. Y las deudas financieras de corto plazo, pues, también pueden incluir tema de sobregiros bancarios. Perfecto. Entonces, esta es la definición de las necesidades operativas de fondos. Bajo esta definición, entonces, activos corrientes menos excedentes, ¿qué vendría a ser? Estoy analizando como inversiones la caja, las cuentas por cobrar, los inventarios y otros activos corrientes. Mientras que del lado de los pasivos corrientes, excluyendo las deudas financieras, nos quedarían, por ejemplo, las cuentas por pagar a proveedores, los gastos por pagar y los impuestos por pagar. Muy bien. Esa sería básicamente la definición de mis necesidades operativas de fondos. Ahora, veámoslo gráficamente, porque ¿a qué es lo que quiero llegar? Yo había dicho algo muy importante, y es que este primer lado de la ecuación, este primer corchete, que lo voy a poner aquí con verde. Muy bien. ¿Eso qué representa? Representa uso de fondos. Mientras que el otro lado, el otro corchete, vamos a ponerlo así, este otro lado, ¿qué representa? Representa una fuente de fondos, ¿sí? Entonces, un lado del corchete representa uso de fondos, el otro lado del corchete representa fuente de fondos. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente ando buscando? ¿Que el uso sea mayor que la fuente o que la fuente sea mayor que el uso? Debería ser que la fuente sea siempre mayor que el uso. Pero, como hemos venido utilizando por muchos años una fórmula, que es la del capital de trabajo, ¿verdad? Que dice activo corriente menos pasivo corriente, y que esto es bueno cuando es mayor a cero, nos hemos acostumbrado a eso. Pero eso está mal, porque eso significaría que es mejor que el uso de fondos sea mayor que la fuente de fondos. ¿Ya? Eso está mal. ¿Ya? ¿Y por qué ha sido esta mala costumbre? Porque nosotros decimos, o hemos dicho en nuestro razonamiento financiero, okay, es que a mí me conviene tener de dónde cobrar para poder pagar a mis proveedores. A mí me conviene tener que vender los inventarios para poder pagar mis gastos. A mí me conviene tener otro dinero en activos corrientes para que con esto podamos pagar el resto de los pasivos. Pero ese es un pensar equivocado. ¿Por qué? Si yo tengo una cuenta por cobrar
¿quién me da la garantía de que yo voy a poder efectivamente cobrar esa cuenta? ¿Ah? Entonces yo tengo mi cuenta por cobrar que es superior a mi cuenta por pagar y digo, estoy bien porque la cuenta por cobrar es mayor. Pero ¿y si nunca la cobro? ¿Cómo pago después esa cuenta por pagar? Asimismo, tengo mi inventario. Sí, cuando yo venda el inventario, yo voy a poder pagar estas cuentas. La pregunta es, ¿quién me garantiza que yo voy a poder vender ese inventario? Entonces, mientras todo este bloque de aquí, no sea dinero en efectivo, entonces a mí me conviene que esta fuente de fondos sea mayor al uso de fondos. ¿Ya? Y es lo que hacemos racionalmente. Si no tengo dinero en efectivo para poder pagar una cuenta, ¿qué hago? Comienzo a extender la cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen las empresas intuitivamente. Pero bajo este modelo de las NOF, siempre va a convenir que la fuente sea mayor al uso. Pero claro, eso no siempre es fácil. Así que vamos a poner un ejemplo. Digamos que estos son mis activos corrientes. No nos olvidemos de esta palabra, necesarios. Esos son mis activos corrientes necesarios. Y por otro lado, yo tengo mis pasivos corrientes sin costo financiero. ¿Qué pasa con los pasivos corrientes sin costo financiero? Pues se originan de la propia operación de la empresa, ¿verdad? Como yo estoy, por ejemplo, comprando y vendiendo mercaderías, la compra de mercaderías me origina la cuenta por pagar. Como yo estoy contratando empleados, entonces el mantener esa nómina de empleados también me origina un gasto pendiente de pago. Como yo pago impuestos, también se me originan impuestos pendientes de pago. Muy bien, entonces ahí tengo pasivos corrientes sin costo financiero y activos corrientes necesarios. Entonces, recordemos, esto es uso de fondos y esto de acá es fuente de fondos, ¿verdad? Me conviene más que la fuente sea mayor que el uso. Como en este caso no es así, entonces hay una parte que queda de estos activos corrientes necesarios que son uso de fondos, que es inversión. Hay una parte que no queda cubierta por los pasivos corrientes sin costo. Y esa partecita de aquí son las necesidades operativas de fondos. ¿Okay? Entonces, si yo quiero graficar el resto del balance, ¿qué haría? Aquí tendría entonces mis activos no corrientes y por otro lado yo tendría acá, vamos a poner aquí las deudas de corto plazo. Acá tendría las deudas de largo plazo y finalmente el patrimonio. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos desde este punto de aquí hasta este punto de acá? ¿Qué tenemos a lo largo de esos dos puntos? Ahí tenemos el total de activos de la empresa. ¿Sí? El total de activos. Pero ¿qué tenemos a partir de donde empiezan las NOF? Esto sería la inversión real. Eso es la inversión real de la empresa. ¿Y cómo sabemos qué es la inversión real? Porque eso va a estar cubierto ¿con qué? Eso va a estar cubierto con el financiamiento ¿con qué? Con costo
financiero. Claro, la deuda de corto plazo tiene su tasa de interés, la deuda a largo plazo también tiene su tasa de interés y el patrimonio tiene lo que se conoce como costo de capital, cosa de lo que hablaremos más adelante. Muy bien. Entonces, yo de ahora en adelante voy a manejar no el balance completo, voy a manejar un balance financiero. Muy bien. Y ese balance financiero yo lo voy a sacar por acá. Entonces digo, mi balance financiero, en donde yo tengo mis necesidades operativas de fondos, mis activos no corrientes, y eso financiado a su vez con deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y el patrimonio. Muy bien. Entonces, habíamos dicho lo siguiente, se financian, las NOF, al ser una inversión corriente, se financian ¿con qué? Se pueden con fondos de corto plazo, como una deuda de corto plazo como tal, o también con fondos de largo plazo. Y esos fondos de largo plazo, ¿cuáles son? Aquellos que me sobran. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner que esta es la deuda de largo plazo. Muy bien. Pero estos son los fondos que me sobran una vez que yo he utilizado todo el financiamiento de largo plazo. ¿Cuál es el financiamiento de largo plazo? Todo esto, ¿verdad? Yo tengo todo el financiamiento de largo plazo, deuda y patrimonio. ¿Y lo utilizo para qué? Para financiar o para cubrir el activo no corriente, ¿verdad? Pero me sobra una partecita y esa partecita me sirve para financiar mis necesidades operativas de fondos. Muy bien. Esa partecita es el fondo de maniobra. Muy bien. Y por ende, el fondo de maniobra va a ser igual a ¿qué? A deuda de largo plazo más patrimonio menos activo no corriente. ¿Sí? Deuda a largo plazo más patrimonio menos activo no corriente. Entonces, mis NOF, ¿qué pasa cuando las NOF son superiores al fondo de maniobra, como en este caso? Yo aquí voy a tener lo que conocemos como un hueco. Entonces hay que cubrir el hueco. ¿Cómo normalmente se cubre el hueco? Pues con deuda. Pero ¿qué pasaría si mi fondo de maniobra fuese superior que mis necesidades operativas de fondos? Entonces yo generaría un excedente. ¿Muy bien? Yo generaría un excedente. Y eso es lo que realmente buscamos. La mayoría de las empresas se encuentran, digamos, en la situación 1. Yo quiero pasar de la situación 1 a la situación 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para pasar de la situación 1 a la situación 2? Dos cosas básicas que se pueden hacer. Primero, reducir las necesidades operativas de fondos. Y segundo, podemos ampliar el fondo de maniobra. ¿Sí? Hacemos estos dos movimientos, podemos entonces pasar de una situación en la que tenemos un hueco a una situación en la que generamos un excedente. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Reducir las NOF o aumentar el fondo de maniobra? La experiencia nos dice que lo más fácil es reducir las necesidades operativas de fondos. ¿Por qué? Por lo que está involucrado de por medio. Habíamos dicho que las decisiones de deuda a largo plazo y de activos no corrientes, ¿quién la toma? ¿Gerencia financiera o alta gerencia? ¿Quién toma decisiones sobre el patrimonio? Los accionistas. ¿Okay? En cambio, las NOF
¿Quién decide sobre las cuentas por cobrar, sobre los inventarios, sobre las cuentas por pagar? Lo definen los mandos medios. Y esto se altera todos los días. Por eso es más fácil decir que podemos trabajar en reducir las cuentas por cobrar, reducir los inventarios y aumentar un poquito las cuentas por pagar. Muy bien. Ahora, todo esto que estoy mencionando es parte del diagnóstico financiero, ¿ok? Pero vamos más allá, porque este es un curso de valoración, no de diagnóstico financiero. Resulta que en un proceso de valoración, cuando las negociaciones están más avanzadas, voy a llegar a una parte dentro de la valoración que se llama el due diligence. Muy bien. Y en el due diligence me toca revisar ciertos aspectos más a profundidad. Y uno de ellos es el tema de las NOF. ¿Ok? Entonces, en un due diligence, normalmente las NOF se analizan primero por su parte comercial. ¿Cuál es la parte comercial de las NOF? Cuentas por cobrar, más inventarios, menos cuentas por pagar. Muy bien. Ese es el primer punto de análisis de las NOF en un due diligence. ¿Ok? Y normalmente el due diligence está posterior a la valoración. Entonces, si estas son las NOF comerciales, las necesidades operativas de fondos comerciales, porque las necesidades operativas de fondos totales son las que yo he definido acá, ¿sí? En donde yo voy a analizar otros elementos que pueden ser otros activos corrientes, y acá también vamos a ponerle otros pasivos corrientes, ¿verdad? Pero en su enfoque comercial, las NOF es básicamente cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Entonces, si yo quiero reducir las NOF, ¿qué tengo que hacer? Disminuir las cuentas por cobrar, disminuir los inventarios y aumentar las cuentas por pagar. ¿Cómo se hace eso? Pues las cuentas por cobrar, el elemento que está relacionado a las cuentas por cobrar son los días de cobro. El elemento que está relacionado a los inventarios son los días de inventario. Y el elemento que está relacionado a las cuentas por pagar son los días de pago. Muy bien. Entonces también tendría yo que reducir y aumentar. Con eso yo puedo reducir algo que se llama el ciclo de conversión del efectivo, que es igual a días de cobro más días de inventarios menos días de pago, y eso es igual a ciclo de conversión del efectivo. Entonces, si yo bajo los días de cobro, si bajo los días de inventario, si aumento los días de pago, yo logro reducir el ciclo de conversión del efectivo, y si logro reducir el ciclo de conversión del efectivo, logro reducir las necesidades operativas de fondos. Muy bien. Esto nos da a pensar que podemos armar un plan estratégico financiero. En este plan estratégico financiero, lo que vamos es a definir objetivos generales, específicos y estrategias. Entonces, mis dos objetivos generales. Uno, el aumento de las necesidades operativas de fondos. Ese es mi primer objetivo general. Segundo objetivo general, el aumento del fondo de maniobra. Muy bien. Enfocándonos en el primer objetivo general, voy a marcar objetivos específicos. Entonces, para disminuir las necesidades operativas de fondos, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir las cuentas por cobrar, voy a disminuir los inventarios y voy a aumentar las cuentas por pagar. Muy bien, esos son mis objetivos específicos. Todo objetivo tiene que ser medible y cuantificable. Entonces, vamos a establecer los KPI de que cada uno de esos objetivos específicos. Entonces, las cuentas por cobrar los mido con los días de cobro, los inventarios con los días de inventario y las cuentas por pagar con los días de pago. Muy bien, entonces he definido objetivos generales, objetivos específicos, KPIs. ¿Qué es lo que me falta por definir? Estrategias financieras para lograr precisamente esto. Por ejemplo, una bajada, una disminución de los días de cobro. ¿Cómo lo haríamos? Bueno,
hay diferentes formas. Una de ellas podría ser reducir la política de crédito. Una estrategia podría ser reducir la política de crédito. Una segunda estrategia podría ser presionar la cobranza. La tercera estrategia podría ser otorgar descuento por pronto pago. La cuarta podría ser negociar una parte de la cartera mediante factoring y así por el estilo. Entonces, ahí hay un conjunto de estrategias, pero cada estrategia tiene que evaluarse bajo el criterio costo-beneficio. Entonces, si yo me pongo a ver el costo y el beneficio de cada una de ellas, el beneficio de todas es la misma, liquidez inmediata, pero ¿a costa de qué? La primera es reducir la política de crédito, pues el costo de la estrategia es que voy a perder clientes, voy a perder ventas. La segunda, presionar la cobranza. ¿Cuál va a ser el costo de la estrategia? Que seguramente tengo que pagar más a los cobradores o pagar un servicio de cobranza adicional para poder recaudar más rápido la cartera. En el tercero, otorgar un descuento por pronto pago. ¿Cuál va a ser el costo de la estrategia? Pues principalmente el costo de ese descuento que voy a otorgar. En el 4, factoring. ¿Cuál va a ser el costo de la estrategia? Primero, el de interés que te cobran por el desembolso inicial del factoring. Y segundo, los pagos de estos gastos administrativos y operativos que también te cobran las compañías de factoring. ¿Ok? Entonces, tengo que evaluar cada estrategia por costo-beneficio. ¿Ok? En un curso de análisis y diagnóstico financiero, yo les enseño cómo evaluar cada una de estas estrategias. No obstante, este es un curso de valoración, entonces solamente estoy haciendo un pequeño, gran resumen de lo que involucra el análisis de la liquidez a través de las NOF y el fondo de maniobra. Bien.